Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación del documento de trabajo La educación superior en la región de Valparaíso, desafíos para un mundo cambiante. Estamos transmitiendo a través de plataforma Zoom para ustedes. Mi nombre es Valeria Scapini, soy académica de la Escuela de Ingeniería Comercial y hoy día seré la moderadora de esta actividad. El Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Entre las líneas de investigación que tiene destacan la innovación, el desarrollo económico y las políticas sociales. Hoy día queremos presentar el primer estudio que tiene relación con la educación superior de la región de Valparaíso. Sabemos que la educación es un bien esencial, muy importante para el desarrollo de una sociedad, y el Estado tiene que administrar el sistema de manera de poder garantizar la igualdad de oportunidades para todos. La privatización de la oferta educativa ha favorecido la expansión de esta oferta. Sin embargo, ha tenido muchos problemas. No ha podido garantizar una calidad en los programas para todos y tampoco ha permitido la inserción laboral de los egresados en el mundo laboral. Por lo tanto, es sumamente interesante hoy día participar de esta actividad para poder tener una mirada local sobre el estado de la educación superior en nuestra región. Para comenzar, invitamos al vicerrector de Investigación e Innovación de nuestra universidad, Adrián Palacios, a dar unas palabras de bienvenida. Adelante. Buenas tardes a todas y todos, un gran honor estar en este panel. Para nosotros como universidad es un tremendo orgullo, primero contar que tenemos una política de centro y el CIDEP fue uno de los primeros centros que se creó, y quiero destacar que se creó también con una perspectiva de brecha de género declarada, es decir, todas sus actividades tienen en cuenta también en todo lo que están haciendo de reducir la brecha de género, y creo que hoy día hago parte de un Consejo de Equidad de Género del Ministerio de Ciencia y estamos preocupados también que en toda la universidad existe también esta tomarse totalmente en serio y justamente aplicar políticas de disminución de la brecha de género. Y por eso, Patricio, como tú coordinas este grupo, yo quiero, digamos, darte ahí una felicitación al respecto, que no es desde ahora, sino que hace varios años que ustedes vienen promoviendo la participación de mujeres de manera, digamos, totalmente explícita. Y este tema que hoy día se trata, estuve también ahí mirando el documento, es de particular relevancia por todos los procesos que está viviendo el país en cuanto a la organización social, el clima social que viene desde el año pasado en una gran revuelta y, digamos, manifestaciones, y que tenemos prontamente, espero, un plebiscito para ir ya dirigiendo la brecha, digamos, de igualdad que este país necesita. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con pandemia y el cambio radical de nuestra cultura hacia todo lo que tiene que ver con lo digital, lo numérico. Por lo tanto, estas brechas que quizás se ven también en este estudio, tanto en los institutos profesionales como en las universidades, las carreras que se están creando, con los propósitos, digamos, de formar profesionales, también nos hace pensar en el futuro. Seguramente los panelistas que hoy día están aquí, digamos, de alto renombre, van a dar cuenta también de esos aspectos. Así que, por ese lado, muchas gracias por la invitación, y es un tremendo honor como universidad poder participar en este tipo de eventos. Así que gracias, Valeria, por la moderación, y gracias, Patricio, por la invitación. Muchas gracias, vicerrector. La actividad del día de hoy constará de 10 minutos de la presentación del documento de trabajo, y luego en los comentarios tendremos en primer lugar a Alejandra Arratia, ella es directora ejecutiva de Educación 2020, y a Aldo Valle, profesor de la Escuela de Derecho de nuestra universidad, con una exposición de entre 15 a 20 minutos para cada uno de ellos, y finalizaremos con preguntas del público y con unas palabras de cierre.
Patricio Herrera y Cristian Raggio son los autores del estudio que se presenta hoy día y darán una breve presentación del documento de trabajo. Déjenme contarles que Patricio es doctor en Historia del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, profesor titular de la Escuela de Ingeniería Comercial y director de este centro de investigación. Cristian Raggio es ingeniero comercial, mención en economía de la Universidad de Chile, asistente de investigación del centro y por supuesto de este estudio. Adelante, pueden comenzar. Bueno, primero que todo quiero agradecer a todos los asistentes a este encuentro que nos permite dialogar y poder reflexionar a partir de un documento de trabajo que hicimos junto a Cristian con respecto a lo que es la educación superior en la región de Valparaíso. Si bien hay estudios que se han hecho permanentemente sobre los alcances de la educación superior en las 2 últimas décadas, creemos que este estudio reúne una particularidad, que es mirar en una foto muy de momento lo que está pasando en la educación superior de nuestra región, principalmente con lo que significa el incremento de programas, la oferta de institutos profesionales, centros de formación técnica y, por cierto, también de universidades. Y en ese sentido, entonces, lo primero que nos interesó en este estudio, y en ese sentido voy a compartir en estos momentos la pantalla, pero creo que, si no me equivoco, está con la pantalla. No sé si me puedes habilitar, Vale, la pantalla. Déjame buscarte. Ahí. Sí. Gracias. Bueno, y entonces nosotros lo que nos propusimos en este estudio es básicamente tratar de mirar en esa foto qué es lo que nos está señalando en términos de fundamentos a propósito de cómo la universidad, los institutos profesionales y los centros de formación técnica han ido experimentando un crecimiento en esta última década, y a partir de entonces de esa situación hacer un análisis de la composición de matrícula, las carreras con mayor demanda y el análisis de la pertinencia laboral. Y por eso que entonces lo que a partir de ese momento estamos dándonos cuenta es que si bien hay una discusión importante sobre la educación superior en el país, no lo hay tanto a nivel de las regiones. Y en ese sentido, caracterizar la región en términos de su educación superior nos permite ver cuán pertinentes son los programas ofrecidos, cómo ha ido aumentando la matrícula, cómo eso hoy día dialoga o no dialoga con el mercado laboral, y a partir de eso, cuánto de eso nos puede señalar el futuro más inmediato en términos de los cambios y los desafíos que necesita tener la educación superior, en este caso regionalmente. Nosotros nos damos cuenta de algo que es evidente, pero que en este estudio se reafirma. Hay un diálogo absolutamente cortado entre la educación primaria, la educación secundaria y la educación universitaria de nuestra región. Ya hay un problema de segmentación, territorialización, que se han ido profundizando en vez de que las brechas se cierren. No nos podemos engañar, los números a lo mejor de crecimiento de matrícula no nos podrían obnubilar y creer que con eso, cobertura, hemos dejado atrás los problemas de desigualdad de ingreso, la desigualdad social o la desigualdad territorial. Lo que hoy día nos damos cuenta es que los programas ya están a un tope en términos justamente de lo que le pueden ofrecer al mercado laboral, lo que implica también pensar qué es lo que la universidad, el IP y el Centro de Formación Técnica le puede generar como tasa de retorno a los estudiantes que llegan a estas casas de estudio. Lo que nos damos cuenta es que las tasas de retorno hoy día no están con las expectativas que se han generado en muchas familias. Y por eso que entonces ahí también tenemos un nudo que, si no resolvemos en poco tiempo más, vamos a experimentar no tan solo una saturación de lo que es justamente la matrícula, sino que vamos a tener un problema serio con lo que es un mercado laboral que no es ya capaz de absorber algunas de las carreras que se están ofreciendo en estas 3 instancias.
pero quizás lo más importante es el tema de lo que significa poder establecer un nexo realmente con los fundamentos que necesita el país para poder desarrollar un enfoque que vaya desde el punto de vista filosófico-antropológico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la inclusión. Creemos que hoy día la educación superior no está generando esas perspectivas. Si bien hemos avanzado, hay indicadores que muestran que estamos, por cierto, con una cobertura casi del 65% de lo que es la cantidad de jóvenes que pueden entrar a estudiar en el sistema. Preocupa, por ejemplo, la alta deserción que tienen los IP, preocupa la alta deserción que tienen los CFT, preocupa que las deserciones en las universidades, tanto públicas como privadas, se están dando en los terceros y los cuartos años. Entonces, claramente hay ahí un problema que nos lleva a pensar que no tan solo tenemos que ver lo que significan los programas y su oferta, sino cómo eso dialoga con los propósitos de un país en términos de la dimensión social, cultural y, por cierto, la dimensión económica. Todos sabemos que la matriz productiva en Chile absolutamente está hoy día concentrada en muy pocos productos, que son muchos de ellos commodity, y entonces mientras el mundo desarrollado nos está diciendo que estamos avanzando en robótica, en digitalización, en automatización, cuando uno mira nuestros programas nacionales y regionales, nos damos cuenta que todavía tenemos muchas brechas en ese sentido, como la brecha inclusive, ¿cierto?, que es el papel y el rol de las mujeres, donde si bien las universidades regionales han hecho un esfuerzo por tratar de sumar e incentivar a que haya más matrícula de mujeres en las carreras, sobre todo del área, ¿cierto?, de las STEM, todavía es insuficiente. Y entonces ahí también estamos con un desafío que es cómo cerramos brechas. Bueno, ahora algunos indicadores numéricos que presenta Cristian. Gracias, Patricio. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Dale. Ya yo lo voy a mostrar brevemente algunas estadísticas y datos del estudio en cuanto a la parte del análisis. Entonces aquí tenemos el primer gráfico que ve la evolución de la matrícula en la región desde el año 2009 al 2019, y se ve en general un incremento gradual de todas las carreras, las técnicas en un 40%, las profesionales en un 20%, el posgrado también ha aumentado bastante durante este periodo. Y si nos vamos a este otro gráfico, que es la misma evolución a través de los años desde el 2007, pero separado por tipo de institución superior, vemos que esto evoluciona diferente por cada una de estas instituciones. O sea, la curva gris, que es la Universidad de Scrooge, se mantiene más o menos estable, lidera la matrícula en este periodo, pero la línea roja y la línea azul en un poquito en menor grado, que son los IP y los CFT, aumentan de manera mucho más notable. ¿Dale? Entonces, el primer punto que recalcamos acá y que es importante relevar, que está en el estudio, es que el 84% de la matrícula en los IP está concentrado en solamente dos instituciones, que es el DUOC y el AYEP. Y después en los CFT solamente está en 3. Entonces, por un lado lo que tenemos es un incremento en la demanda y en el acceso a la educación superior, y en consecuencia una mayor diversidad del estudiantado. Ya no es el típico, no siempre se trata del estudiante que sale de cuarto medio. Y por el otro lado, tenemos una oferta de programas muy limitados y muy inflexible en ese sentido de adaptarse a estos cambios que viene mostrando las personas que están ingresando a la educación superior. Tiene que ver con la homogeneización de los modelos formativos, un tema que el profesor Bernasconi de la Católica lo ha trabajado durante harto en varios de sus estudios. Ese es el primer punto que es importante relevar. Y después están en esta serie de tablas que tienen que ver con la pertinencia laboral de las carreras líderes de la región, es decir, las carreras que tienen mayor cantidad que se llevan la mayor cantidad de alumnos matriculados. Son las 10 carreras universitarias de las universidades, y se ve que las tradicionales, es decir, comercial, derecho, civil, se siguen llevando la mayoría de la matrícula, y las proyecciones son relativamente positivas en cuanto a empleabilidad e ingreso. Ahí lo pueden ver más en profundidad en el estudio, pero ya ahí yo marqué la carrera de psicología y kinesiología,
que ya se avisoran, o sea, no se avisoran, sino que ya está ocurriendo que las probabilidades de empleabilidad son bastante bajas. Haciendo el ejemplo preciso de kinesiología, una carrera que dura 6 años, las proyecciones de ingreso al primer año después de egresado son alrededor de 600.000 pesos, y las probabilidades de empleabilidad son muy bajas. Entonces ahí ya estamos viendo un desajuste que está ocurriendo hoy en día entre la cantidad de personas estudiando y egresados de este tipo de carrera y las perspectivas del mercado laboral, ¿no es cierto? Después esta tabla es lo mismo, pero para las carreras profesionales de los IP. No quiero entrar tanto en detalle de las carreras, pero sí es importante recalcar el tema de la empleabilidad, que es bastante baja el porcentaje de empleabilidad. Al segundo año, incluso después de 2 años de, no sé, de estar buscando empleo, el 80% nomás solamente consigue en promedio, este es el promedio de las 10 carreras. Y lo otro, y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes seguramente, del tema de los modelos formativos y de la rigidez un poco del sistema. Y lo otro que tiene que ver con la tasa de retención o tasa de permanencia, que es el porcentaje de los alumnos que se matriculan al siguiente año, ¿no es cierto? Entonces, la tasa es bastante baja, 60%, y eso tiene relación no solamente con las proyecciones laborales que ya están viendo los alumnos que se ven mermadas, sino también con las expectativas que tienen cada uno, que va más allá de lo laboral, que son expectativas personales, que al final los programas no le están sirviendo, y dicen, probablemente se cuestionan que no están aprendiendo lo suficiente o no están obteniendo las cualidades y aptitudes que ellos buscan o están buscando en la educación superior. Entonces, por eso ocurre que hay mucha deserción en este tipo de carreras. En la universidad es un poco menos. Y por último, la tabla, que también es lo mismo, pero de los CFT, solamente carreras técnicas, que también se ve una merma importante en empleabilidad, una muy bajo porcentaje de empleabilidad, bajo promedio de ingresos también. Y para remarcar esto, me tomé que está ahí marcadito en rojo, me tomé las 2 primeras carreras que están ahí liderando la matrícula, y por ejemplo el tema del asistente de educador de párvulos, que al primer año, además de tener muy pocas probabilidades de empleo, si es que consiguen, el salario estaría apenas por sobre el mínimo. Entonces ahí seguro que hay una desarticulación que está ocurriendo. En el área de la salud lo revisamos más en profundidad en el documento, y es claro que la cantidad de estudiantes y de egresados ya está haciendo estrago en el mercado laboral, haciendo la comparación con la tasa de ocupación de la nueva encuesta nacional de empleo. Entonces ahí se ve la necesidad que existe hoy en día de que se abra el diálogo entre el Estado, seguramente, que es el que fomenta y el que diseña el sistema de educación, las instituciones de educación superior sin duda, los estudiantes y las estudiantes, y también representantes del sector productivo. Porque, como bien decía Patricio en un comienzo, necesitamos brújulas, necesitamos lineamientos para saber qué es lo que necesitamos, cuáles son los perfiles de estudiantes que necesitamos formar para la región y el desarrollo del país. Así que eso básicamente, ahí los comentarios finales. No sé si tú, Patricio, querías Sí, hacer bueno, algún alcance ahí. solamente para cerrar, porque ya señalamos bastantes aspectos, lo importante ahora es cómo un documento de trabajo como este, que no pretende ser absoluto, no pretende cerrar miradas, sino que justamente abrir miradas, abrir perspectivas, nos pueden ir alimentando a lo menos 3 o 4 ideas. La primera idea es cómo hacer que el sistema educativo en general tenga un mayor diálogo, una mayor simetría, una mayor consistencia en términos de las expectativas que se generan en el sistema escolar, con luego cumplir esas expectativas en la educación superior. Un segundo aspecto es que es evidente que hoy día hay una serie de desafíos en el mundo laboral, y sabemos que el mundo está transitando no tan solo por la pandemia, porque es algo que seguramente va a superar la condición de la pandemia, es que hay una serie de áreas productivas, hay una serie de áreas económicas que van a cambiar absolutamente en un plazo muy reducido de años. Y la pregunta es cuán preparado está nuestro sistema de educación superior para aquello. Y entonces hay que adelantarse
en el fondo, estos blancos móviles que están transformando justamente las expectativas de la familia, las expectativas de los jóvenes, para no llegar demasiado tarde y forzadamente a hacer programas que luego en el fondo tengan una serie de dificultades técnicas, económicas, presupuestarias. Un tercer punto es que naturalmente ya tenemos que discutir las externalidades negativas que está creando nuestra educación superior, como por ejemplo programas demasiado largos, programas que son demasiado profesionalizantes, ¿ya? Programas que no están dialogando con las nuevas tecnologías, con el desarrollo de la innovación. Y por último, un tema no menor que tiene que ver con la inclusión social. La educación hoy día, ni en la primaria, ni la secundaria, ni la universitaria, ya están jugando un rol en la inclusión social. Al contrario, lo que tenemos es un 10% de la población que tiene una muy buena educación, que luego tiene muy buenos contactos y que finalmente termina capturando todas las redes económicas, sociales, culturales e intelectuales. Y entonces, en ese sentido, necesitamos una educación realmente con un supuesto filosófico y antropológico distinto, donde lo comunitario, lo social esté realmente en el centro, y que eso además dialogue con un mayor bienestar. Por tanto, no podemos seguir planteando oferta educativa que a la larga nos va a llevar tarde o temprano a una saturación y a una cesantía que va a ser anclada en una condición de un capital humano que estamos desaprovechando. Y entonces, sin dejar de reconocer que la cobertura es buena, sin dejar de reconocer que han habido políticas focalizadas, todavía tenemos en el fondo desafíos para un mundo cambiante, tal como lleva el subtítulo de nuestro documento de trabajo. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Utilizaron muy bien el tiempo disponible. Ahora daremos inicio a la presentación de los comentarios del trabajo. En primer lugar, presentamos a Alejandra Arratia. Ella es psicóloga de la Universidad Católica y doctora en educación de la Universidad de Melbourne. Su vida entera ha estado relacionada con el ámbito de la educación. Actualmente ella es directora ejecutiva de Educación 2020, organización que trabaja para asegurar una educación de calidad, equitativa e inclusiva. Bienvenida, Alejandra. Puedes comenzar. Partir agradeciendo, bueno, a Patricio, al equipo, saludando al vicerrector y al equipo, a todos los, sé que hay varios decanos que están aquí, decanos y decanas, y agradecerles por la invitación. Muchas gracias, Patricio. Cuando Patricio me invitó, yo me asusté un poco, tengo que reconocerlo, pero la verdad es que creo que disfruté mucho leyendo y creo que es muy pertinente también mirar esto desde la perspectiva como de las trayectorias formativas. Me dio mucho gusto verlo como te lo planteaban. Quiero compartir presentación. ¿Puedo, Valeria? Sí. ¿O me tienes que dar derechos de Déjame host? revisar. Espérame un segundo. No, aquí está, yo creo que puedo, parece. Dame un segundo. Compartir. Sí. ¿Se ve? Está cargando. Perfecto. ¿Se ve? Sí. Ya. Y por favor pido ayuda con el tiempo para seguir el buen ejemplo de Patricio y Cristian, que se acogieron perfectamente al tiempo. Tú me ayudas, Valeria, me haces una seña. Sí, yo te digo. Exacto. Bueno, siempre es difícil como comentar un estudio como este desde la perspectiva de desde dónde abordarlo, ¿no? Entonces, en primer lugar, contarles que, bueno, voy a abordarlo. Me gustó mucho además ver la presentación que hicieron Patricio y Cristiana, y les agradezco además, creo que a todos nos dejó como las ideas centrales, pero además me da más tranquilidad para poder plantear inquietudes o como las reflexiones que surgen, sabiendo que ya todos como que tienen una idea respecto a los principales temas que se pueden observar, ¿no? Entonces, primero quiero hacer una pequeña reflexión respecto a la relevancia y pertinencia que creo que tiene el estudio, que me parece que es muy importante mirarlo como en global, digamos. Sobre todo, además, en el contexto país en el que estamos. Creo que esto nos da un marco muy importante. Y después reflexiones, bueno, en primer lugar, respecto a los elementos como introductorios, creo que ahí surgen algunas preguntas que creo que es muy importante, o que por lo menos para Educación 2020 es importante relevar. Luego reflexiones en torno a los resultados de la investigación y finalmente como algunas proyecciones en torno a las conclusiones. Que prometo que no conversamos con Patricio, pero es muy coincidente con temas que levantaba yo. Y finalmente
una reflexión muy breve respecto como a la pregunta que creo que está a la base de un poco, bueno, del debate de educación y de cómo vinculamos este debate con el desarrollo territorial en la región también, ¿ya? Entonces, en primer lugar, bueno, quiero como celebrar la pertinencia del estudio y me voy a colgar de estas citas que la dicen ustedes en la presentación al inicio, que en el fondo es, bueno, los triunfos de mañana dependen de anticipar el futuro. Creo que es muy importante como hacer este análisis en el fondo de la educación superior en la región, pensando efectivamente en que tenemos que, bueno, en la necesidad creo que muchas veces en la educación se pierde de vista o quizás calla porque es algo que se asume como implícito, pero no se hace suficientemente explícito, cómo a través de la educación estamos efectivamente construyendo ese futuro y por lo tanto la importancia de perspectivas de largo plazo y en el fondo como de tener una política como de Estado en relación a los temas de educación. Entonces creo que es muy importante hacer explícito y desde ahí nosotros como desde la Fundación celebrar un estudio como este. Además quiero decir, para los que no lo han podido leer todavía, que es muy ameno de leer, está como escrito de una forma que lo hace muy ameno, entonces me parece, no sé si es algo bueno, no, sí que es algo muy bueno, que en el fondo que es que comunica de una buena forma, ¿no? Y quiero vincular esto con el momento país desde la perspectiva de un par de claves respecto al profundo sentimiento de injusticia que tenemos en la sociedad en Chile, al momento en que estamos también, bueno, estamos ahora muy, de alguna manera, plasmados con todos los desafíos que implica la pandemia, pero antes estábamos en un momento en que estamos, y lo estamos todavía, aunque ahora está un poco más, está impactado por la pandemia, pero estamos en un momento en que estamos de alguna manera comenzando a repensar el país que queremos ser. Y creo que aquí es súper importante quiero traer solamente dos datos de un estudio del PNUD que creo que pone muy en la conversación las tensiones que ha tenido nuestro sistema educacional, bueno, la sociedad en su globalidad, pero lo voy a hablar del sistema educacional, que está a la base de lo que está pasando en el país y de la necesidad de replantearnos el país que queremos ser. El primero es esto, en el fondo, cómo de alguna manera la sociedad ha ido como de alguna manera levantando su descontento básicos estén muy vinculados con la capacidad económica de las personas para poder acceder a ello. Y esto, si ustedes se fijan en esta lámina, en el fondo los tres elementos que más le hacen ruido a las personas, que más le molestan a las personas, son en primer lugar salud, que las personas que tienen más acceso, en el fondo más recursos económicos puedan acceder a una mucho mejor salud que las otras, que algunas personas puedan acceder a una mejor educación, eso es el 67%, y que personas puedan acceder a un mejor trato, a un trato con mayor dignidad y respeto. Este es el estudio del PNUD del año 2017, es el libro Desiguales, presumo que lo conocen, ¿no? Pero creo que es un dato que nos permite de alguna manera poner en perspectiva el impacto que tiene la necesidad de mirar estos temas, y voy a recalcar una pregunta que hacen también los autores en la introducción o en la primera parte, digamos, ¿ya? Que tiene que ver, voy a adelantar al tiro, con cómo entendemos la educación, como un bien público o como en el fondo un bien de consumo, ¿no? Y creo que eso es algo que es fundamental, que está a la base y que tiene que estar en la reflexión a la cual este estudio enriquece mucho, ¿no? Y el segundo dato, digamos, que muestra cómo ha ido cambiando en Chile, y yo, este estudio, bueno, es el que ya les decía, el de PNUD, pero tiene datos hasta el 2016. Yo apuesto que si nosotros pusiéramos el 2019 aquí, estos datos seguirían creciendo, o sea, la tendencia que va al crecimiento seguiría, ¿no? En el fondo, entonces, cuánto en desacuerdo está la gente con que las personas que pueden pagar más tengan acceso o a una mejor salud o a una mejor educación para sus hijos? Y fíjense cómo, voy a vincularlo desde la perspectiva de la educación, cómo aumentó en el 2000 era solo el 52%, que no estaba de acuerdo con eso. O sea, solo el 50%. El 2009 ese 52 había crecido al 61%. El 2016 era el 64%. Y ahí es donde yo digo, sería súper interesante poder verlo longitudinalmente, porque este dato probablemente el 2019 está bordeando el 90-95%, porque esto es algo que de alguna manera transversalmente, si vemos cómo ha ido evolucionando, en la sociedad chilena se comenzaron a desnaturalizar el que estos elementos que son derechos fundamentales de las personas estuvieran vinculados con la capacidad de pago. Y creo que eso
pone un marco muy importante como a cómo entendemos también el rol de la educación superior, que es, bueno, que es desde donde me quiero meter o lo que quiero rescatar, o no, quizás no pretendo, quiero plantear eso también como al tiro, no pretendo como resumir el estudio, sino que como rescatar algunos elementos que creo que pueden enriquecer la reflexión y que creo que en el fondo también es importante, o que para los cuales creo que el estudio hace muy interesante en el fondo. Lo primero es el tema del rol público de las instituciones de educación superior, y en eso creo que hay una comprensión importante y de la necesidad de vincular entonces la educación superior con estas distintas dimensiones. Por un lado la formación profesional, pero también la vinculación con el sector productivo en el mundo laboral, o sea, claro, el mundo laboral, pero también el desarrollo cultural, económico, la investigación, el desarrollo como de la innovación, y también vinculado con el tema de los territorios, en el fondo como el desarrollo más territorial. Y ahí quizás relevar como estos dos elementos claves en el debate, en el fondo, como en el fondo la interacción, como el tema de la vinculación con los territorios, en el fondo, ¿no? Y o sea, como las distintas instituciones, y por eso es muy pertinente que haya un estudio vinculado a la región en particular, vinculando con cómo la oferta y en el fondo la matrícula, el comportamiento de la educación superior, por decirlo así, en el fondo se vincula con las necesidades del entorno y nos ayuda entonces a construir ese entorno. Había un ejemplo súper interesante, bueno, lo voy a decir después, el ejemplo de los prevenciones de riesgo, que es un ejemplo súper interesante que ponen ahí como para graficar, ¿no? Y la necesidad también de pensar como nuevos modelos de titulación, en el fondo, como carreras más reducidas, como el tema de pensar en estructuras como quizás un poco más livianas, como todas las implicancias que tiene esto también en los porcentajes en el fondo de completación de las carreras, ¿no? Y en esto, solamente para ratificar, quiero vincularlo con cómo se entiende el rol público de las universidades. No voy a leer el artículo, solamente en el fondo esto es algo que quedó súper claro también y de alguna manera como ratificado y concordado en la Ley de Educación Superior, ¿no? Que creo que es algo importante entonces vincular con eso. Tenemos como de alguna manera un acuerdo país en relación a esto. Entonces es importante cómo ese acuerdo país lo vamos bajando, vamos como implementando. Creo que como que creo que las preguntas que quedan así como para poder relevar y poder como creo que de aquí surgen muchas reflexiones y nada, pues también creo que pueden surgir muchas conversaciones de cómo vamos implementando esto, es el carácter de la educación como un bien público. Y yo sé que eso parece un titular solamente, pero la bajada de eso tiene muchas complejidades y muchas implicancias, entonces creo que es muy importante desde la perspectiva además, no solo de la educación superior, sino que también de cómo se vincula con, ustedes lo planteaban, con las trayectorias desde la educación escolar. Y creo que hay una propuesta muy interesante también, lo había delineado un poco, de modificar la estructura del sistema como de educación superior, abriendo espacio para el desarrollo de instituciones con diferentes objetivos, diferentes programas, con mayor como diversidad. Ahora, eso tiene el tremendo desafío de vincularlo con las necesidades del mundo productivo, de los territorios. Entonces creo que aquí hay datos súper interesantes para poder profundizar en esa reflexión y creo que hay información que es fértil para nuevos desarrollos, ¿no? Desde la perspectiva de datos de matrícula, relevar el tema de que la región de Valparaíso, bueno, es la segunda del país en términos de matrícula, seguía de cerquita, por cierto, por la región del Biobío, pero es la segunda del país. Chile todavía tiene, y es algo que nosotros vemos muy, bueno, yo creo que es difícil encontrar gente que no vea ese desafío, como desafíos de la descentralización, ¿no? Cómo abordar la descentralización en realidad. Y creo que el estudio, el aportar un análisis más vinculado con cómo se comporta la oferta formativa en la región, hace aportes súper importantes para ir avanzando en eso, ¿no? En cómo avanzamos en descentralización. Se ve el importante aumento de la matrícula en los últimos 10 años y cómo eso ha sido predominantemente más en carreras técnicas.
sin embargo, con el desafío que eso implica desde la perspectiva de empleabilidad, ¿no? Que no siempre va de la mano. ¿Y cómo se distribuye la matrícula en términos de prevalencia? Parece que se me fue una frase ahí, pero en términos de universidades del CRUCH, institutos profesionales, lo dijo Cristian, creo, respecto a cómo se concentran algunos institutos profesionales más que, y en el fondo ahí hay de alguna manera una homogenización de la oferta formativa que también es importante ir abordando en términos de cómo se diversifica, ¿no? Ahora, el aumento de la demanda, no, o sea, claro, de la demanda por educación superior y de estos datos de matrícula, lamentablemente no siempre se traduce en aumento de excelencia académica y educación, y ahí en el fondo hay un tema con cómo ayudamos a programas de acompañamiento, diversificación de esos acompañamientos para resguardar la calidad de la formación que estamos teniendo y yo creo que aquí es un elemento clave, es cómo lo miramos como a la luz de trayectorias formativas, viendo tanto hacia la educación escolar como hacia la educación como a lo largo de la vida, ¿no? Después en el empleo, cómo sostienen trayectorias formativas, ¿no? Y eso creo que es un elemento también clave que es importante rescatar, ¿ya? Bueno, surge también el tema de alta prevalencia de carreras tradicionales, en el fondo materias y programas que no necesariamente están actualizados con el mundo laboral, ya me referí al tema de la poca diversificación de la matrícula, y el tema de los desafíos de cómo vinculamos las carreras técnicas, que muchas veces tienen menos proyección de empleo e ingreso que las carreras profesionales, donde también ahí está, bueno, está vinculado con temas de duración de las carreras, cantidad de egresados, puestos de los trabajos. Chile tiene, este dato no lo puse, es un dato que, bueno, que ha salido en los estudios de la OCDE, en los que se llaman Panorama Educativo, como Chile es el segundo país de los países que entran en el fondo de la categoría OCDE, que tiene una mayor diferencia de proyección salarial si es que uno ha tenido algún tipo de estudio después de cuarto medio. Es del orden del, si mal no recuerdo, es como el 237%, es un rango muy, muy importante. Entonces, eso también está a la base, pienso yo, y en el fondo es un tema que hemos discutido en distintos espacios, está a la base de este 39% de aumento en la matrícula, porque en el fondo también hay una expectativa de que la proyección de salario va a ser muy distinta, ¿no? Y bueno, ya me he referido al tema de la homogeneización del sistema, 7 de las 10 carreras con demanda son las mismas en estos CFTs e IP. Y ahí hay un tema de cómo vincular con las demandas del sector en la propia región, que creo que es un tremendo desafío. Salía el ejemplo y se los comentaba no me voy a acordar de los números y no lo traje acá para decírselos, pero en el fondo de cómo ha crecido la formación de expertos en prevención de riesgo, no necesariamente vinculado con posibilidades de... Es un crecimiento tremendo, no recuerdo el número, Patricio me puede, bueno, no importa el número en particular, digamos, pero era como del orden, era tremendo, era más de 50%, 200%, no me acuerdo el número, soy totalmente honesta, pero es muy grande y no necesariamente con vínculo con la posibilidad de tener un empleo en el sector, con todo lo que eso implica. Y aquí creo que, bueno, ya lo dije un poco, pero sí es importante relevar el tema de aprendizaje a lo largo de la vida. Yo lo destacaría porque creo que también hay un marco comprensivo que nos puede ayudar en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible y que hace explícito como meta una educación equitativa, inclusiva, de calidad, a lo largo de la vida. O sea, se releva desde el objetivo mismo el tema de que sea a lo largo de la vida. Por lo tanto, creo que es súper importante el tema de cómo lo pensamos con esa perspectiva, considerando, por ejemplo, opciones de continuación de estudio para trabajadores que no han terminado la educación superior, cómo se apoya ese tipo de trayectorias. Y se relevan también estos 3 pilares fundamentales que deben articularse para poder, en el fondo, resguardar la pertinencia territorial. Donde creo que efectivamente tenemos un desafío de seguir avanzando. Yo creo que hemos avanzado, pero sí, no es algo que, o sea, estamos lejos de haber tocado techo, por decirlo así, ¿no? Por ponerlo bien en el extremo, ¿ya? Sobre las conclusiones, bueno,
nosotros destacamos totalmente como el tema de avanzar en transformaciones que requieren como esta mirada como de cómo planificar y mega flexible, por cierto, sin afectar la autonomía de las instituciones de educación superior, pero cómo avanzar en esa flexibilidad. Yo he estado en algunos espacios interesantes en la conversación, por ejemplo, con cómo aumentar los mecanismos de ingreso alternativos, que no sean necesariamente con PSU, bueno, con lo que ahora va a ser la PTU, pero en el fondo, por ejemplo, los sistemas PASE, creo que esa es una buena noticia del sistema nuevo, que es que aumenta, o no, más bien disminuye en el fondo el peso mínimo obligatorio que tiene que tener la prueba, por lo tanto dando más espacio a otro tipo de variables que en general tienden a ser más equitativas, el comportamiento es más equitativo, ¿no? La importancia de equilibrar los desafíos sociales y económicos del país con las realidades territoriales. Es un tema súper importante, súper relevante. Yo aquí además lo puedo complementar, esto es una historia personal, pero también puede hacerlo más como real, ¿no? La experiencia en Australia, yo estudié allá y yo me fui para allá vieja ya, ¿no? Con 4 hijos, y mis hijos estuvieron en el colegio allá. Y un tema, allá en Australia tenían en un principio, tenían currículum, bueno, estoy hablando del sistema escolar, pero igual para la reflexión que quiero hacer creo que vale, ¿no? Tenían currículum estatales y tenían una gran tensión con las personas que se movían de estado, que no tenían como, en el fondo, cómo mantener estas trayectorias. Y pasaron a un nacional pensando en cómo articular esta tensión entre lo global, lo nacional, digamos, y las realidades territoriales. Entonces, ahí esa es una tensión que sin duda siempre es un desafío, ¿no? Valeria me está mirando con cara de, no, me quedan 5 minutos, ¿sí? ¿No? Todavía en el rango. Gracias. Sí, 5 Necesidad de un minutos. enfoque. Perfecto, no, si ya con esto me quedan 3 más y está. Necesidad de un enfoque que vele por la generación de conocimiento, competitividad y formación de capital humano acorde a las necesidades del fondo de esos territorios, pero en diálogo con las comunidades y en diálogo también, yo creo, es complejo la generación de un sistema que sea pertinente territorialmente, pero que también tenga cierta porosidad a los desafíos país, porque equidad y por un tema también de la construcción de lo común, nosotros creemos que es importante. Y finalmente, bueno, las tensiones entre la política pública, el Estado, digamos, las instituciones de educación superior, los modelos de regulación, sus efectos como distintos en acceso, en calidad, en diversidad, que pueden correr el riesgo de limitar el desarrollo. Y ahí hay siempre una tensión que es fundamental tener sistemas que efectivamente aseguren, sistemas de aseguramiento, pero el tema es cómo avanzamos en que de alguna manera los efectos colaterales no deseados que tienen sean los menos posibles, ¿no? Solamente, no me voy a meter tanto en esto, quiero rescatar de aquí en términos de próximos temas, solamente quiero llegar a una pregunta final que tengo, ¿no? Bueno, ¿cómo adaptamos el sector productivo en función de los cambios que impone la globalización? Eso ellos lo levantan también, yo creo que es clave y es parte también esta es un desafío, una pregunta que está a base de la educación, tanto en la educación superior como en la educación escolar. Y de hecho, no sé si aquí hay muchas autoridades de educación superior, ¿no? Pero muchas veces yo he trabajado mucho en currículum escolar, ¿no? Muy bien, para ser honesta. Pero la demanda de las instituciones de educación superior hacia el currículum escolar en general es los estudiantes llegan sin manejar los conocimientos básicos que se requieren de la educación escolar. O sea, como por ejemplo temas básicos de, lenguaje, matemática, de pensamiento más en sistema. Siempre cuento una historia que me contó un decano de una facultad de química que había puesto un ejercicio para abordarlo desde una perspectiva matemática y los estudiantes le habían dicho, no, pues, profesor, si esto no tiene que ver con matemática. La dificultad de pensamiento más sistémico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo adaptamos entonces en el fondo la formación para poder dar respuesta a este nuevo mundo, de lo que impone la globalización y el sector productivo, ¿no? Organizaciones regionales liderando estos procesos de innovación, que creo que es fundamental, y en eso felicitar el estudio y felicitar la iniciativa que está tomando la Universidad de Valparaíso, que creo que es muy valioso. Y yo creo que también hay que hacernos la pregunta, ¿qué va a pasar con la educación y cómo va a ser post-COVID, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Estamos ahora entre medio de este desafío, pero yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo consciente por abrirnos a repensar algunos elementos más estructurales a propósito de lo que está pasando.
finalmente como idea fuerza es como tratar desde nosotros, ¿ah? A nosotros nos parece que es súper importante y que se releva y creo que el estudio es muy como consistente en también esa conclusión, ¿no? Desde la perspectiva del desarrollo de trayectorias, que comuniquen mejor, que den más fluidez al vínculo entre la educación media y profesional con los CFTs, con los IPs, también con las universidades que dan formación técnica, ¿ya? Innovación multinivel en términos de cómo buscar estrategias de innovación que permitan de alguna manera mayor como vínculo entre los distintos actores de los distintos niveles, convocando actores a ese debate. Nosotros tenemos una experiencia bonita en la región de Coquimbo, puedo contar, en donde tenemos trabajo con actores de los CFT y de los liceos. Y las tensiones implícitas en la política educativa a lo que llama referir, ¿no? Que hay una alerta para los tomadores de decisión en términos de cómo se mantienen los beneficios que se buscan, que persigue la política, pero sí con el mayor riesgo, o sea, disminuyendo lo más posible los riesgos de distorsionar el sistema, ¿ya? Que creo que es súper importante. Finalmente, quizás la idea fuerza, y que creo que para nosotros desde Educación 2020 siempre es importante rescatar y hacer explícita, y creo que tiene que ver con la pregunta que hacía Patricio y Cristiana al inicio, de cómo se entendía la educación como un bien público o como un bien privado o un elemento más de consumo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la sociedad que queremos construir, ¿no? Como país, ¿qué ofrecemos como experiencia formativa a las nuevas generaciones para la construcción de lo común, de ese país común? Y voy a terminar provocándolos con una imagen que salió en una noticia, la verdad, en la tercera a principio de año, pero que encuentro que es una imagen súper potente para vincular el país que queremos producir, que queremos construir con el sistema productivo de ese país. Ustedes parten haciendo algunas referencias a eso en el estudio, y con la educación, que creo que es clave, que es esta imagen de cómo ha evolucionado la matriz productiva en Chile y en Corea del Sur, en el fondo en los últimos 50 años, 60 años incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver que Chile ha tenido una matriz productiva que pesan muy fuerte en el fondo, las materias primas, por decirlo así, donde ha aumentado quizás un poco, ha aumentado el vino, que implica un poco de procesamiento, lo que es agricultura, pero no como el reflejo de la producción más vinculada a la innovación, a la tecnología. Y cómo ha cambiado, miren la matriz productiva en Corea del Sur, que es impresionante cómo evolucionó en 50 años para la producción de, todo lo que está más azulito, en el fondo tiene que ver con tecnología, televisiones, automóviles, en el fondo con cómo dieron vuelta de alguna manera esa matriz productiva, ¿no? Y eso es una decisión que está súper relacionada con esa decisión más de fondo que estamos tomando, ¿no? El país que queremos ser, cuál es la matriz productiva de ese país, y cómo es la educación entonces para construir ese país que queremos ser. Así que eso, creo que el estudio es súper interesante para poder mirar esa reflexión, y también, por cierto, robustamente desde la perspectiva regional. Eso, muchísimas gracias, y espero que aporte a la reflexión, y les recomiendo totalmente leerlo, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. No, gracias a ustedes. Dejo de presentar para no comerme la pantalla. Perfecto. Ahora presentamos en los comentarios a Aldo Valle. Él es abogado y académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Como ya todos sabemos, fue rector durante 12 años de nuestra universidad. Terminó hace muy poco su último periodo. Y recordarles también que en el año 2015 asumió la vicepresidencia del Consejo de Rectores de las universidades chilenas. Dejamos con usted entonces los comentarios ahora a Aldo Valle. Adelante. Muchas gracias, Valeria. Buenas tardes. Muchas gracias, desde luego, a todos y a todas por acompañarnos en esta actividad académica. Yo quiero, en primer lugar, felicitar a los investigadores y, desde luego, al Centro de Investigación por esta iniciativa, puesto que se trata precisamente de hacer más pertinente la labor y, claro, ocuparse de la educación superior en la región, de las dificultades que sin duda, ¿no es cierto?, se dejan ver en la investigación sobre oferta, empleabilidad, pertinencia,
desde luego que corresponde a esa tarea también de rol público de la universidad, que es contribuir a llamar la atención, desde luego a producir conocimiento situado, ¿no? Y no solo, digamos, al servicio de esa gran concurrencia editorial, ¿no? Que también marca, lamentablemente, no para bien siempre, la investigación en educación superior, la investigación universitaria. Y por eso felicito, desde luego, a los investigadores, al centro, y agradezco la oportunidad de poder comentar esta investigación. Yo creo que especulativamente, ¿no? La investigación deja ver el desencuentro de dos mercados, ¿no? Porque en definitiva, por donde vaya uno, lo que advierte es que, en definitiva, por una parte, la oferta educacional responde a unos estímulos de demanda y, por otra, digamos, el mercado laboral o el mercado de las profesiones es también, está determinado por, en definitiva, los factores, ¿no es cierto?, de demanda, lo que a su vez, y esto yo creo que es bien importante de destacar, nos lleva inmediatamente a la dificultad que tenemos con nuestra matriz productiva, ¿no? Y es evidente, ¿no?, que la discusión que hemos tenido en el país acerca de cuánto debe, en definitiva, participar, no solo el Estado, sino que finalmente la sociedad, en cuanto una comunidad que tiene que observar su desarrollo, y que esto no es, en definitiva, el resultado de la mera, por así decir, atomización de las necesidades que tienen las personas, o que tienen los grupos, o que tienen las empresas, o que tienen las instituciones educacionales, porque lo que estamos viendo, porque el trabajo a mí me parece que da cuenta, indudablemente, que ya tenemos, ¿no es cierto?, una sobreoferta. Aquí se concentra en ciertas carreras, en ciertas áreas, incluso en áreas que han tenido una expansión en el último tiempo, en términos de necesidad de profesionales. Y, sin embargo, ya se observa, digamos, en el área de la salud, que hay una sobreoferta, y que, si uno mira los índices de matrícula, los índices de titulados, ¿no?, por año, es obvio que lo único que se puede concluir es que habrá, de manera bastante desproporcionada, una sobreoferta en egresos, en titulados, que no van a tener un lugar de trabajo, y obviamente sus remuneraciones, ¿no es cierto?, van a estar muy lejos de las expectativas que probablemente tenían las personas o tenían sus familias, digamos, al momento de que se iniciaran esos estudios. A mí me parece, digamos, que eso es una consecuencia, ya un efecto desatado, difícil de detener, y por lo mismo, digamos, estamos ante un problema social gravísimo. Yo quisiera, desde luego, detenerme en esto porque el trabajo ya ha sido presentado, se han analizado, ¿no es cierto?, obviamente los efectos, los resultados, y está claro, digamos, cuál es el objetivo, y yo quisiera básicamente, ¿no?, detenerme, digamos, en los efectos que tiene desde
la política pública desde el futuro, desde el desafío, digamos, que tienen entonces, que tiene el país y que tiene la sociedad chilena, digamos. Uno puede ver claramente, ¿no?, que vamos a partir, digamos, de esa sobreoferta, nosotros tenemos pocas posibilidades de imaginar, creo yo, en el corto plazo, digamos, que haya un cambio en la matriz productiva del país, ¿no? Es muy difícil. Un cambio en la matriz productiva del país significa un cambio en unas normas muy importantes de la Constitución Política del Estado, digamos, ¿no? En el capítulo 3 de la Constitución Política del Estado hay unas normas que no están agrupadas, ¿eh?, en un párrafo determinado, y que creo yo también con cierta ironía están incluidas en el capítulo de los derechos fundamentales, en el capítulo 3 de la Constitución. Y son las normas que establecen el orden público económico. Y el orden público económico es lo que ha determinado que cuando miremos ahora el desarrollo de el mercado del trabajo, ¿no?, y la educación superior, que se ha comportado para estos efectos también como mercado, porque lo que hace es, en definitiva, crear carreras, ofrecer carreras en razón de la demanda, ¿no? No es en razón de alguna planificación de objetivo de política pública, ¿no?, porque eso obviamente es reacio a la idea de mercado, ¿no?, es refractario a la idea de mercado. Y entonces estamos, creo yo, digamos, ante ese problema. O sea, modificar el capítulo 3 de la Constitución, que, ironizo en este sentido, ahí mismo están las normas sobre los derechos fundamentales de la persona humana. Y entonces, a efectos de su modificación, esas normas requieren de 2/3. Son de los capítulos de la Constitución que requieren del más alto quórum para su modificación. Y por lo mismo, digamos, aun cuando esté en marcha un proceso constituyente, modificar lo que es el actual orden público económico que conduce finalmente, digamos, a que las distintas actividades se tengan que comportar como mercados, resulta que será muy difícil, porque en definitiva, llegar a esos acuerdos en el país, a mi juicio, no ha sido nada de fácil, ¿no? Y no creo, digamos, que en el tiempo que viene, digamos, vaya a ser fácil. Entonces, vuelvo a esa idea, digamos, perfectamente, ¿no es cierto? Uno puede observar esto aquí, como hay el mercado laboral necesita de unos profesionales, pero necesita de unos profesionales en razón, ¿no es cierto?, de cuáles son las actividades que el país se lleva adelante. La última lámina, ¿no es cierto?, que mostraba Alejandra, en el sentido de cómo Corea del Sur y Chile, digamos, tienen en su estructura, en su matriz productiva, una evolución tan distinta, probablemente se deba, digamos, a la inadvertencia, ¿no?, que Chile, ¿no es cierto?, es un país bien dotado de recursos naturales. Eso le ha permitido, digamos, obviamente, apostar inadvertidamente, creo yo, digamos, porque en definitiva esas sean las áreas, digamos, de desarrollo. Y escuchaba alguna vez, parece que los coreanos del sur no tenían más que a los coreanos del sur, digamos, y entonces era todo el recurso natural que tenían. Entonces había que educarlos, había que formarlos, había que capacitarlos, y el resultado, como ven ustedes, digamos, si se compara entre los años 60 y los años de la última década, son desde luego muy disímiles. Entonces, es cierto que las instituciones, como dice el estudio, ¿no es cierto?, tienen que hacer adecuaciones. Yo creo que tenemos que hacer adecuaciones, lo digo autocríticamente, ¿no? Tenemos que revisar los planes de estudio, tenemos que revisar los currículums, la extensión de las carreras, tenemos que hacer un esfuerzo ahí. Y ojo, aquí hay algo muy importante. Estas no son necesariamente decisiones de política pública. Esto no va a depender de cómo se modifique la Constitución, esto no va a depender de qué gobierno venga en el futuro. Aquí hay una tarea
que tenemos que hacer en las universidades, que tenemos que hacer las comunidades académicas, y lo que yo observo, y también aquí autocríticamente, es más bien unas ciertas subculturas profesionales, digamos, resistentes a la innovación, resistentes al cambio, porque siempre es más cómodo seguir haciéndolo más o menos de la misma manera. Pero es obvio que si nosotros conectamos, como hace muy bien este estudio, bueno, ¿en qué se traduce en términos de empleabilidad, de oportunidades para los profesionales que estamos formando en las universidades? Si no somos capaces nosotros también de anticipar en aquello que esté a nuestro alcance, y eso está a nuestro alcance. Eso está en nuestro control. Nosotros tenemos que hacer una revisión de la oferta. Y esto no se hace de un día para otro, pero a mí me parece, digamos, que las universidades tienen que avanzar en ese sentido, mirando, desde luego, al mundo del trabajo, al mercado laboral, al mercado profesional, pero no solo mirando hacia ese sentido. Y ahí quisiera, digamos, más adelante tomar, digamos, que las universidades también su oferta y la construcción de sus planes de estudio tienen que, creo yo, revisarlas en otros sentidos, en otros sentidos que ya también, me parece a mí, se va haciendo tarde si no lo hacemos porque, bueno, porque a 2 décadas, dicen algunos estudios exploratorios, probablemente un poco alarmistas, ¿no es cierto?, un 50% de trabajos actuales, digamos, de trabajos que actualmente se hacen, digamos, ya no se van a hacer, ¿no? Y en definitiva, digamos, todos aquellos quehaceres, ¿no es cierto?, más repetitivos, digamos, pero también todos aquellos que hayan recibido una formación con menos provisión de hábitos intelectuales para adaptarse a situaciones distintas y nuevas, obviamente se van a encontrar con un futuro muy, muy adverso. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que esto que estoy diciendo no es más que la proyección de lo que el estudio, esta investigación sugiere, ¿no? Es decir, el mundo del trabajo está teniendo unos cambios a una velocidad que corremos el riesgo que las universidades no podamos acompañar ese ritmo, esa evolución, que nos quedemos fuera y que probablemente incluso seamos sustituidas en alguna de nuestras funciones de formación por otro tipo de respuestas que la propia sociedad, ¿no es cierto?, finalmente pueda diseñar o encontrar. Entonces, yo creo, con todo, digamos, que la baja productividad de nuestro sistema productivo, digamos, se debe también a unas orientaciones de política pública, ¿no? Que están, desde luego, asociadas, digamos, también a esta convicción de que no era bueno, digamos, que esto formara parte de decisiones del Estado, ¿no? El orden público económico, lo digo así yo, ¿no? Declara sujeto interdicto al Estado, ¿no? Solo en virtud de una ley de quórum calificado el Estado puede interferir en actividades económicas o tomar iniciativa, digamos, en actividades económicas, ¿no? Y eso, les recuerdo, entonces está en el capítulo 3, que requiere, digamos, de 2/3 para poder modificarse. Entonces, bastaría con proyectar el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 para representarse que, cuando se esté discutiendo este capítulo de normas constitucionales, no va a ser sencillo, digamos, llegar a acuerdo. El trabajo, ¿no es cierto?, en las conclusiones dice, bueno, aquí hay un ente, digamos, hay un sujeto que es el encargado, ¿no?, de producir esta articulación entre el mundo productivo, la oferta educacional, las instituciones. Y claro,
ese sujeto obviamente es el que ha estado, mire, recién, en el año 2018, ¿no es cierto?, entró en vigencia, después de un largo proceso, la Ley sobre Educación Superior. La Ley sobre Educación Superior establece, ¿no es cierto?, la 21.091, digamos, que primero crea una subsecretaría de Educación Superior, y dentro de las funciones de la subsecretaría, me parece que es la primera, dice que tiene que proponer una estrategia para el desarrollo de la educación superior. Proponer una estrategia para el desarrollo de la educación superior. Eso nos aleja un poco entonces de la idea de que solo seguimos con los criterios, ¿no es cierto?, de expansión de mercado en educación, ¿no? La expansión de mercado quiere decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si una carrera está siendo muy demandada por los estudiantes, bueno, existen todas las posibilidades para ofrecerla, digamos. El Estado tiene muchas maneras de actuar, no se trata de que el Estado se convierta, digamos, en una especie de leviatán, ¿no es cierto?, todopoderoso, que va a decir qué se hace, qué se estudia, qué tiene que optar usted, digamos, no. Pero el Estado puede, desde luego, establecer incentivos, el Estado puede establecer unas regulaciones, pero ¿qué hemos visto nosotros? Que hemos tenido más bien, creo yo, en educación superior, la experiencia lo que dice es que largamente hemos estado desregulados, ¿no? Porque desde luego eso es contrario a la narrativa, ¿no es cierto?, de la economía neoclásica, y hay otra gente que le llama a eso neoliberalismo, pero eso es una palabra que se usa tanto, digamos, que yo prefiero hablar de hegemonía de la economía neoclásica, porque puede ser eso algo más estricto, porque probablemente se aleja mucho también del liberalismo, ¿ah?, en su sentido también, por así decir, más original, sobre todo el liberalismo político. Yo, en ese sentido, creo, digamos, que la investigación, ¿no es cierto?, nos plantea una deliberación que tiene mucho tiempo por delante, que necesita, desde luego, de muchísima investigación y dedicación, porque tenemos esa, digo, dificultad, digamos. Porque es cierto que la ley estableció, fíjense, primera vez que la ley, la legislación, dice que habrá una estrategia nacional de formación técnico-profesional, ¿no? Incluso establece los contenidos mínimos de esa estrategia, que tienen que ver precisamente con tendencias, ¿no es cierto?, en el desarrollo productivo, análisis de la oferta y necesidades, ¿no es cierto?, del sector productivo en cuanto a técnicos y profesionales, pero todo eso hoy día está simplemente ahí, inscrito, ¿no es cierto?, en la ley 21.091, pero cuánto eso se haya materializado va a depender también de las decisiones de política pública que el país pueda finalmente adoptar. Porque esto puede quedar en la ley, pero si en definitiva los gobiernos no impulsan, ¿no?, que efectivamente haya una estrategia nacional de formación técnico-profesional, o que haya una estrategia de educación superior que se haga cargo, ¿no es cierto?, de esta desarticulación creciente, ¿no?, vamos a llegar a tener entonces muchísimos profesionales. Siempre está bien que un país tenga muchos profesionales, desde luego, ¿no? Pero lo que no estará bien, o no tan bien, ¿no?, es que haya muchos profesionales que finalmente no tengan dónde trabajar, y también estará muy mal, ¿no es cierto?, que esos profesionales cada vez tengan más devaluada su oferta, el valor de su trabajo, porque en definitiva también se va a producir eso. Y entonces, como es un fenómeno, ya digo, ya cuyos efectos, a mi juicio, son imparables, ¿no?, solo un cambio en la matriz productiva del país, ¿no?, podría evitar los efectos
que se proyectan, digamos, a partir de esta investigación en la región de Valparaíso claramente, pero es obvio que esto se produce, digamos, a nivel nacional. Entonces, hay una dificultad, me parece a mí, que es todavía más compacta, digamos, más difícil de abordar. Es que nosotros tenemos una narrativa en los decisores, en quienes toman decisiones, ¿no?, que distan mucho de entender que el Estado debe fijar una estrategia y el Estado debe, en consecuencia, diseñar unos instrumentos de política pública para que por ejemplo, se modifique la estructura productiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, en definitiva, eso significa, digamos, a mi juicio, dejar atrás los discursos, ¿no es cierto?, de que, en definitiva, finalmente la autonomía de las personas, la autonomía de las organizaciones, las que tienen que diseñar o dar finalmente fisonomía, digamos, a la estructura productiva, pero también a la estructura educativa, también, digamos, a el mercado laboral, en fin. Entonces, aquí hay, a mi juicio, una dificultad mayor, porque más allá, ¿no es cierto?, de que se pueda incorporar en una ley, si en definitiva los gobiernos, las autoridades políticas, el Ministerio de Educación no lleva adelante, o los ministerios no llevan adelante de manera consistente. Esto tampoco se puede estar haciendo 4 años una cosa y cada 4 años otra cosa, digamos, porque en definitiva eso, a la larga, ¿no es cierto?, lo que hace es que nos mantenemos en el punto de partida y pareciera que en algunas cosas estamos de verdad detenidos en el tiempo. Vuelvo a esa imagen. La productividad de los trabajadores chilenos en la minería, por ejemplo, ¿no?, se mantiene más o menos como en la que se tenía en los años 60, la productividad, ¿no? O sea, es de verdad, digamos, un dato, bueno, tendrá que ver algo aquí el sistema educacional, pareciera que no, digamos, porque las universidades tratan de adaptarse, tratan de seguir finalmente lo que pasa, digamos, en el mundo, en el sector productivo, pero esas son las oportunidades. Entonces, hay un desajuste y las universidades tienen algo que hacer, pero a mí me parece que el trabajo también insinúa, sugiere claramente, digamos, que esto va más allá de la educación, que no se hace solo, digamos, desde las universidades. Pero yo quisiera, por último, hacer otro comentario, digamos. Yo creo que hay otro desajuste en educación superior, en el que, de nuevo, la responsabilidad es fundamentalmente de las comunidades académicas, ¿no? Y tiene que ver, digamos, con que no estamos pensando, uno tiene que pensar, digamos, que una joven o un joven, ¿no es cierto?, que hoy día estudia en la universidad entre los 18 y los 23 años, ¿no es cierto?, va a formar parte de un mundo laboral por los próximos 50 años, ¿no? Y que probablemente lo que estamos haciendo hoy día, digamos, está lejos de probablemente habilitar para ese desempeño más prolongado en distintas áreas, me parece a mí, profesionales. Vamos a generar un estudiante, digamos, que no, o un egresado, ¿no es cierto?, o un titulado que no va a tener las condiciones. Y entonces es evidente que se requiere, a mi juicio, de hacerse cargo de una innovación metodológica muy importante. Hay una desactualización metodológica de la enseñanza. Yo con esto quiero decir, básicamente, digamos que, claro, nunca el vértigo, por así decirlo, la velocidad del cambio tecnológico había tenido, digamos, había sido tan alta como en la época que nosotros estamos viviendo. Entonces pasa que
las generaciones quedan desconectadas, no obstante que participan, digamos, del mundo del trabajo, del mundo de la educación, pero pueden estar totalmente desconectadas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del cambio tecnológico. Y lo otro, digamos, que yo no dejo de pasar, digamos, casi siempre el aviso, digamos, necesitamos también dotar a las personas, a mi juicio, de una ilustración, ¿no?, de una formación normativa algo más amplia, digamos, ¿no? Necesitamos que también la educación superior se haga cargo de que las personas no van solo a ser parte de una cadena productiva, digamos, ¿no?, que también van a convivir con otros, que necesitan por lo mismo, a mi juicio, de ciertas virtudes, de ciertos valores, y que la educación superior tiene que hacer ese aporte en esa etapa, digamos, de la biografía intelectual, para que la universidad sea, digamos, un momento estelar en la biografía, digamos, de las personas, para que, en definitiva, no digamos solo que los jóvenes pasan por la universidad, pero a veces da la impresión de que la universidad no pasa por ellos, digamos. Y cuánto hoy día, digamos, tenemos que hacer, creo yo, ese esfuerzo para que también sea claro que la universidad pasó por esas personas, porque son personas con una formación cultural, personas más cultivadas, porque eso también va a ser importante finalmente para adecuarse a las necesidades, a las demandas, digamos, laborales, productivas del futuro. Bueno, yo quisiera concluir, insisto, digamos, en que el trabajo nos abre, digamos, unas perspectivas enormes, y está claro que la Universidad de Valparaíso debiera continuar esta investigación, y que en base a esa investigación tendríamos que mirar o tener presente cómo hacemos también nuestra revisión de la oferta de carreras, que va a requerir de adecuaciones, a mi juicio, urgentemente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les recordamos que el estudio se encuentra disponible en nuestro sitio web, cidep.uv.cl, ¿ya? Ahí lo buscan y lo descargan, y también está disponible el segundo documento de trabajo. Con estas palabras finales queremos agradecer a todos los expositores del día de hoy y a todos también quienes nos acompañaron en nuestra transmisión. Los dejamos invitados para la próxima semana a la presentación del documento de trabajo número 2, que se llama Actividades Productivas en la región de Valparaíso, rediseñar y cerrar brechas ambientales y sociales, ¿ya? Esta presentación va a estar acompañada con los comentarios de María Paz Campos, del Gobierno Regional de Valparaíso, Sebastián Cantuarias, director ejecutivo de la Fundación Dinero y Conciencia, y Patricio Meller, director de Proyectos CIEPLAN. Así que muchísimas gracias por conectarse, y hasta la próxima semana. Que tengan una muy buena tarde.